Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro curso del ciclo de cursos gratuitos de la Cámara de Anunciantes. Hoy hablaremos de un tema que hace tiempo queremos visibilizar desde la CAA, que es el fraude en la pauta digital. ¿Y por qué lo queremos visibilizar? Bueno, es simple, es porque afecta directamente el bolsillo de nuestros socios. Mucha gente gana dinero con el fraude en la pauta digital. Los malhechores ganan en forma voluntaria, obviamente, pero en el medio hay también actores o intermediarios que podrían ganar indirectamente o que por lo menos nunca pierden. Al final, los únicos afectados realmente somos los anunciantes. Y por eso es importante que lideremos la lucha contra el fraude en la pauta digital. Y para eso hoy nos hablarán Alexander Firmino, Managing Director Latam de IAS, Integral Ad Science, y Marcos Christensen, director de Time for Digital. Marcos. Bueno, muchas gracias, Filip. Ahí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles por el espacio y como bien comentaba Filip, este es un tema que afecta a la industria hace mucho tiempo y se habla relativamente poco, y es un negocio muy grande, muy grande. Ahora vamos a ver algunos números y seguramente Alessandro también tenga algunos números para compartir, pero queremos mostrarle algunos casos y hablar de cómo afecta a los anunciantes y cómo se capta inversión publicitaria sin que nadie se dé cuenta, sin tener consecuencias en la mayoría de los casos, y por qué los anunciantes tienen que actuar para reducirlo y evitar el impacto. Lo primero que quiero invitarlos es que los que están conectados, entiendo que es porque quieren saber cómo evitar el fraude digital, pero para los que no, y quieran conseguir pauta rápida y quieren conseguir tráfico en sus sitios, independientemente de si sean humanos o no, pueden hacerlo muy rápidamente en este tipo de sitios, que la idea de mostrar esto es especialmente para que vean lo fácil que es conseguir tráfico y conseguir clics y leads de forma fraudulenta, solamente con la tarjeta de crédito. Hay sitios como Spark Traffic o TrafficBot PHP que permiten generar billones de impresiones y conseguir clics, leads, registros, etcétera, de forma robótica, automatizada. Inclusive ellos lo explicitan. Entonces, es tan grave la situación que ya abiertamente se publicitan a través de sus sitios web como generadores de tráfico automático. Y justamente esto es lo que queremos evitar. Tanto Spark Traffic lo que hace es generar, y como ven en la página, que acá son screenshots, compre tráfico por millones sin límite. O sea que si uno necesita generar tráfico en un sitio fraudulento, para después tener impresiones, puede comprar sin límite. Esto, si uno lo piensa, no tiene ningún sentido a nivel humano, porque no se puede compulsivamente llevar a gente sin límites a un sitio. Hay estrategias de marketing que los medios se vuelven locos para llevar a cabo para poder conseguir aumentar el tráfico. Acá, directamente con la tarjeta de crédito, se incrementa el tráfico de forma automática. Y también tiene geosegmentación. Uno puede elegir hasta la provincia y el país de donde quiere uno su tráfico. Y si se quiere dedicar a esto es lo más gracioso, ofrecen un servicio de reselling para que uno pueda montar un negocio en cada localidad o en cada país donde pueda venderle a sus anunciantes tráfico fraudulento. Esto, a esta magnitud de exposición llegamos que
uno lo puede comprar con tarjeta de crédito de forma fácil y práctica. No es algo que esté oculto, sino que directamente lo pueden comprar. Inclusive, uno de los features es que el tráfico que se genera se reporta en Alexa y SimilarWeb. Y obviamente Google Analytics también. Después vamos a ver cómo eliminar ese tráfico de Google Analytics y poder reconocerlo. Pero estas plataformas se aseguran y garantizan que comprándoles a ellos tienen los sistemas suficientes como para poder reportar en Alexa y en SimilarWeb. Esto muchas veces lo usan medios de comunicación falsos que se generaron por montones, que no tienen un equipo editorial, sino que directamente suben 1 o 2 notas al mes y después compulsivamente llevan tráfico para que sus ad exchanges o sus ad servers generen impresiones de forma fraudulenta y poder venderlas en exchanges. Y que si un anunciante dice, bueno, me voy a fijar en SimilarWeb o en Alexa, a ver cómo están posicionados, tengan un tráfico relevante como para justificar esa pauta. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cuán grave es el problema. Uber versus Phunware, que es un caso muy famoso que hubo, pero que no todo el mundo está al tanto. Después vamos a tener la presentación de Alexander Firmino de Integral Ad Science, que es una empresa especializada en la verificación de inventario, y son bueno, los que saben técnicamente del tema y tienen la infraestructura para hacerlo. Y después vamos a volver para hablar en detalle sobre fraude en Connected TV, cómo está aumentando, cómo detectar el fraude en Google Analytics y qué formas hay para evitarlo. La idea es que cuando termine esto puedan tomar nota y hagan, como se llama, tarea para el hogar, en el sentido de algo accionable de esta presentación para ya aplicar en sus campañas. Solamente a nivel de metáfora, quiero contarles una historia de una de las casas de arte más importantes de New York, que se llama Knoedler, que hace algunos años, 10 años atrás, era la casa de arte más importante, y se descubrió un sistema de falsificación de magnitudes por cientos de millones de dólares, en los cuales ellos compraban falsificaciones, falsificaban la procedencia y después revendían a un precio mucho menor al del mercado. Este es el caso de un cuadro de Mark Rothko, que obviamente fue comprado a un falsificador, que son especialistas en el tema, por $950.000. Falsifican la procedencia, que quiere decir el traqueo de quiénes fueron los dueños de esa obra. ¿Y por qué lo comparo con esto? Porque esto es muy similar a lo que pasa en digital. Y después se vendió por $8.300.000. Cuando, en realidad, una obra de Mark Rothko se vende en $86 millones. Entonces, compran a 1% del valor, venden a 10% del valor una obra falsificada que debería valer mucho más. ¿Por qué lo comento? Porque Knoedler vendría a ser un exchange donde las obras se publicitan y los interesados compran las obras. Obviamente la impresión falsificada vendría a ser la obra, y la procedencia vendrían a ser las cookies, o las cookies falsificadas, y obviamente lo más importante es el valor. Cuando uno compra algo 10 veces menos de lo que vale, claramente es probable que esté cayendo en fraude. ¿Cuál es el tamaño del fraude? Según estimaciones hay diferentes. Hay algunos que hablan de 35 billones de dólares. 35 billones de dólares. Es enorme. Hay algunas que duplican ese monto, hay otras que... Depende qué parámetros se tomen y qué modelos de fraude se incluyan en ese cálculo. Pero estamos hablando de magnitudes que son alarmantes. Y muy rápido quiero contarles el caso de Uber,
quizás que lo vieron en noticias hace poco, porque se resolvió judicialmente, finalmente, pero viene de 2017, y arranca cuando Uber detecta avisos en un sitio que se llama Breitbart, que lo tenía en blacklist, ¿no? Lo tenía en blacklist porque Breitbart siempre atacaba a Uber de forma sistemática en la época del Let's Uber y demás. Y entonces el CEO de la compañía decide suspender la pauta en $100 millones de pauta que tenían corriendo en ese momento hasta descubrir por qué estaba saliendo ese aviso. Esto salió en entrevistas y salió, está el caso judicial y el documento judicial que cuenta toda esta historia. Esto es lo más interesante. El director de marketing de Uber obviamente se alarmó porque dijo, ¿qué voy a hacer si estoy corriendo $100 millones de pauta? Hay una campaña en contra que se llama Delete Uber, por una cuestión de los sindicatos y demás, y para su sorpresa no hubo impacto alguno en las descargas. Entonces quiere decir que estaban pautando $100 millones dentro de su estrategia de marketing, recortaron de ese presupuesto $100 millones y no hubo ningún impacto. Entonces ahí les llamó todavía más la atención, porque dijeron, ok, ¿qué estábamos comprando si no hubo impacto en las descargas? Entonces empezaron a destapar e investigar internamente un fraude masivo de atribución de descargas. Inicia un juicio a una compañía que se llama Fetch, es a su agencia digital, a su agencia de compra de medios, y a su vez inicia juicio contra Phunware Inc., que Phunware es una network mobile, y a más de 100 ad networks que le vendían tráfico y habían descubierto que estaban falsificando el fraude, falsificando las impresiones. Incluso esto se inicia porque el proveedor de fraude le hace una demanda a Uber por no pagar. El estafador le inicia una demanda a Uber por no pagar, y Uber le responde con una demanda diciendo, no solo no te voy a pagar, sino que vos me tenés que devolver todo lo que invertí durante los últimos años. A partir de ese caso se descubren domain spoofing, que es cuando se falsifica el inventario publicitario de un medio. Digamos, yo quería salir en New York Times, entonces el falsificador lo que hace es simular impresiones de New York Times para venderlas a un valor por abajo del mercado. Se descubrieron impresiones en sitios de pornografía, se descubrió cookie stuffing y fraude de atribución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir llenar el mercado de dispositivos reales a través de diferentes campañas y a través de diferentes aplicaciones de cookies en dispositivos y píxeles que podían después ser atribuidos a descargas y a viajes realizados. Esto se descubrió gracias al blacklist que generaron. Si no hubieran levantado esa pauta, hubieran seguido gastando esos $100 millones tranquilamente porque hubieran atribuido esas descargas a esas campañas. ¿Por qué lo comento de esta forma? Porque esto pasa actualmente con la mayoría de los anunciantes, constantemente. Entonces, algunos anunciantes les impacta de mayor manera y otros de menor manera. Por lo general, según los estudios que se publican sobre este tema, es que impacta de mayor manera a los anunciantes que compran inventario de bajo valor. O sea, por los Rosco de 8 millones de dólares en lugar de pagar los 86 millones. Esa es lo que hay que prestar atención también. Si uno compra algo muy barato, claramente está perdiendo el dinero. Pero no solamente es eso, sino que a veces uno no compra barato, pero hay tantos intermediarios que lo que uno compra
la materia prima que está comprando al final la está pagando a un bajo valor y no se da cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, a principios de este año, Uber ganó el juicio contra Fanworld y continúa el juicio con el resto de las networks. Algo similar le pasó a Airbnb hace poco, que no inició juicio todavía, pero descubrió que había cancelado la mayor cantidad, el 80% de las campañas de performance en digital debido a la pandemia, y sin arrancar la campaña ya había recuperado el 95% del tráfico y las descargas de sus aplicaciones. Entonces ahí también les llamó la atención y dijeron cómo, o sea, yo reduje la inversión, pero bueno, los resultados volvieron solos, entonces quiere decir que hay algo raro. Quería dejarles este caso y ahora darles paso a Alexander para que pueda hacer su presentación y después volver con Connected TV. Bueno, muchas gracias y Alexander, te paso el manto. Okay. ¿Ya ve la tela? Se ve perfecto. Bien. Bueno, hola a todos. Un placer hacer parte de este webinar. Muchas gracias a la Cámara Argentina de Anunciantes y también a Marcos por la invitación. Y soy Alexander Firmino, simplemente Ale Firmino. Soy director general de Integrated Science para Latinoamérica. Integrated Science es un líder mundial de verificación de anuncios digitales, como ya dice Marcos. Proporciona a los anunciantes de publicaciones tecnología para proteger sus inversiones publicitarias contra fraude, los entornos de seguro, así como tecnología para captar la atención de los consumidores, que es la solución de visibilidad. Bueno, un poco de mi trayectoria. Ya trabajo con tecnología hace más de 25 años, con pasajes por Oracle. Hice también parte de la startup de Booking.com en Latinoamérica. Y los últimos 10 años me dedico a la industria de EdTech. Yo hice parte de la startup también de Criteo en Latinoamérica, donde lideré por 9 años. Y ahora lidero la expansión de IAS en Latinoamérica desde 2019. Bueno, seguimos ahí con el tema de fraude publicitario. Hoy voy a traer algunos datos sobre fraude publicitario, algunas definiciones de que no es y de que lo es fraude publicitario, algunas de las técnicas que utilizan y finalmente cómo protegerse del fraude publicitario. ¿Vale? Bueno, ¿alguien quiere arriesgarse en decir qué número es este? Tal vez Marcos. Bueno, datos del Instituto Juniper de Investigación dicen que el costo de fraude publicitario llegará a 100.000 millones en 2023. O sea, una cifra significativa que despierta la atención de cualquier anunciante haciendo publicidad. ¿Y por qué ocurre el fraude publicitario? Bueno, el fraude publicitario tiene un potencial de pago increíblemente alto y un bajo riesgo para el defraudador. Claro, comparado a otros tipos de fraude, como fraude médico, fraude de seguro o fraude bancário que requiere más infraestructura o más inversión. La mayor parte del fraude publicitario se comete en países donde la aplicación de la ley es ineficaz. Es una operación sencilla para quien tiene las habilidades. Todo que un defraudador necesita ahí son unas pocas computadoras y, claro, los conocimientos técnicos.
E aí seguimos agora com alguns dados de IAS. Disponibilizamos isso a cada semestre, onde publicamos um reporte de qualidade de médios, que inclui dados sobre visibilidade, risco para as marcas e também o fraude publicitário. E por sorte aí, temos dados bem frescos do segundo semestre de 2020, que foram publicados na semana passada. E que também inclui dados e números de Argentina, Brasil e México, como podem ver no slide. E em relação ao fraude publicitário, comparamos dados de campanhas não optimizadas contra o fraude versus campanhas optimizadas contra fraude. Ou seja, campanhas que se executaram uma estratégia de mitigação contra o fraude. E aí o que podemos observar neste último reporte é que as taxas mundiais, de hecho, se reduziram de maneira aí generalizada. Note aí no topo direito da página que os números de 2019 para 2020 se reduziram de 11,9% para 8,6% para campanhas não optimizadas contra fraude. As reduções também empurraram as taxas abaixo de 1% em las campanhas optimizadas contra o fraude publicitário. E aí, em outras palavras, as campanhas que não emplearam ferramentas ou técnicas de optimização registraram aí um nível 11 vezes maiores que campanhas optimizadas. Temos dados também para mobile web, ou seja, que são um pouco mais baixas que níveis de desktop do último slide, um pouquinho mais baixas. Bueno, e antes de seguirmos com as definições, também técnicas de fraude, começamos aí com o que não é o fraude publicitário, porque há diferenças entre os dois, ok? E aí está alguns exemplos de lo que não é o fraude publicitário. Por exemplo, collisions, o que chamamos de collision, que são múltiplos anúncios de la mesma marca que aparecem na mesma, perdão, múltiplos anúncios de uma marca que aparecem na mesma página. Ou seja, isso não é fraude publicitário. Ou seja, vídeos que não têm áudio, campanhas que têm uma baixa taxa de visibilidade e, claro, os web crawlers, que o próprio Google utiliza para disponibilizar resultados de búsquedas. Ou seja, nada disso é fraude publicitária. Então, o que é exatamente o fraude publicitário? É qualquer atividade deliberada que impide a entrega adequada de anúncios a las pessoas adequadas no momento e lugar adequados. E o fraude publicitário também se conhece como tráfego inválido. E aí temos dois tipos de tráfego inválido. Um que é general e o outro sofisticado. E quais são a diferença entre os dois? Ou seja, o tráfego inválido general se identifica mediante meios rutinários ou controles estandarizados como testes de qualidade, os crawlers e aí os bots de métricas sobre campanhas. Do outro lado, o tráfego inválido sofisticado é mais difícil de detectar porque tem aí uma intenção maliciosa, ou seja, requer uma análise mais avançado, ou uma intervenção humana significativa aí para identificá-lo.
por ejemplo, anuncios inyectados, que son anuncios sin permiso de los propietarios de las publicaciones, o también emuladores que parecen provenir de dispositivos móviles, pero no son. Cualquier que sea el tipo de fraude inválido, puede afectar todo tipo de campaña, sea display, sea campaña de vídeo, social o search, cualquier que sea. E quais são as técnicas mais comuns do fraude publicitário? Aí temos, por exemplo, o pixel stuffing, que é publicar mais de um anúncio em um solo pixel de por um, para que os anúncios sejam praticamente invisíveis a uma simples vista. Ad stacking, que é colocar mais vários anúncios em cima do outro, e só pode ver o anúncio superior. Pero el anunciante ahí tiene que pagar por todas las impresiones, incluso de que los usuarios no ven. También una otra técnica que es de location fraud, que son falsas informaciones de ubicación para que los anuncios se publiquen en otra parte. Y claro, como Marco comentou de exemplo em sua apresentação, domain spoofing, que se modifica a direção ou falsifica toda a informação do domínio. Aí estão dois exemplos de PayPal e Chanel, por exemplo, que os fraudadores utilizam. Agora, quando pensamos em fraude publicitário, a primeira coisa que vem na cabeça são os bots. Os bots ou os robôs são usuários não humanos que veem os anúncios. Genera ação nas páginas, como imitar o movimento do mouse, ou também vendo ou clicando em los ads para generar dinheiro através da fraude. Em geral, os bots são subidos em nossos computadores através de malware, ou seja, que é o método mais comum que engana os usuários descargando um software aí ou solicitando atualização de dados personais ou também de outra forma através de um jogo, por exemplo. Ou seja, essas são as maneiras mais comuns de descargar aí um malware em nossos computadores e empezar com as campanhas de fraude. E que está sendo nossa indústria para lutar contra o fraude? Aí vemos várias organizações de nossa indústria que ofertam iniciativas contra o fraude e disponibiliza melhores práticas para tratar o tema. Por exemplo, a IAB oferece guias de detectar e filtrar também tráfego inválido. A organização de TAG também, que oferece aí programas de certificação para combater o fraude. Iniciativas de ads.txt, que é arquivo de texto em que os anunciantes enumeram as empresas autorizadas para vender seus anúncios. E, claro, lista de exclusões, pero método muito reativo aí. E a única forma real de proteger suas campanhas é ser bem proativo à identificação de comportamento aí fraudulento para evitar que afete suas campanhas em primeiro lugar. Vou tomar uma água aqui. E quando se trata de fraude, IAS adota aí um enfoque de 3 pilares para garantizar que tenha uma detecção muito mais precisa. Como funciona exatamente esses 3 pilares? Bom, aí, primeiro, nos apoiamos em nossa escalabilidade. Verificamos mais de 10 mil milhões de impressões todos os dias. E aí que detectamos padrões e anomalias que nenhuma outra solução
tendría la escala para detectar. Segundo, aí utilizamos regras de machine learning e também inteligência artificial para validar se esse tráfego é verdadeiro humano, ok? Que é um método, em realidade, bastante determinista para a detecção de fraude. E por último, assim como os defraudadores utilizam engenharia inversa para criar novas fraudes, temos aí um laboratório onde nossos analistas de malware realizam também a mesma engenharia reversa de los robôs, que aí nos permite descobrir e eliminar estas novas ameaças de forma bem proativa. E aí, como proteger-se del fraude publicitário? Preparamos aí 5 conselhos para prevenir o fraude publicitário. Começamos com o primeiro, que é utilizar de soluções de verificação para validar os anúncios, os sítios, os dispositivos e as geografias também, de onde vienen estes anúncios. Utilizar soluções de fraude que hayan sido acreditadas por ambos Invalid Traffic general e também sofisticado. Terceiro, mida o fraude em todas as campanhas, porque aí pode compreender o desempenho antifraude. Para campanhas programáticas, utilize filtros de pre-bid para evitar as fraudes nessas compras. E também, falando de publicidade programática, ofereça e solicite mais visibilidade e transparência de seus sócios, ok? Ou seja, para finalizar, aqui alguns takeaways. Ou seja, os bots são vírus que podem ser instalados sem saberlo em uma computadora. E esse é utilizar os recursos de uma maneira imperceptíveis a nós outros. O fraude publicitário flutua e pode impactar cada parte de um plano de meios e toda a sua publicidade. E aí, com o avanço das técnicas de fraude, a indústria necessita mais soluções sofisticadas de detecção. Utilizar não só uma solução, mas várias soluções, incluso machine learning, inteligência artificial, estes são os principais. Por último, um enfoque multicapa é vital, ou seja, utilizar uma combinação de metodologias que sejam mais sofisticadas para a detecção e prevenção do tráfico inválido ou a fraude publicitária. Bueno, es eso. Nuevamente aí, muitas gracias a Philip, Lila, Marcos, e aí seguimos aí com perguntas e uma discussão. Bueno, muchas gracias, Alexander. Ahora cuando terminemos esto, vamos a dejar un espacio para Q&A, para que los que tengan consultas puedan hacérselas a Alexander o a mí o al que necesiten información. Voy a volver para atrás un poquito para seguir hablando sobre todo el foco en Connected TV y mostrarles algunos casos y después resolvemos y terminamos y vemos las preguntas. Bueno, hay un auge en los últimos 12 meses
con el lanzamiento o con el crecimiento de Connected TV, no solo por la pandemia, sino por la disposición de Smart TVs en hogares, hay mucho más inventario en aplicaciones de televisión, pero al mismo tiempo el fraude también migró hacia las plataformas donde pueden cobrar más caro. Si yo hago fraude en desktop, en display, puedo cobrar un CPM, pero si hago fraude en Connected TV, el CPM que puedo capturar es mucho mayor. Entonces, por lógica, si yo me dedico a eso, tengo que ir al lugar donde pueda capturar más plata. En lugar de robar un kiosco, voy a robar un banco. Así que total, no va a haber ninguna consecuencia. Y estos son algunos de los casos que salieron a la luz durante 2020 y 2021. 2021 estamos en abril y ya salieron 4 casos grandes en los cuales cada uno capturaba aproximadamente entre 15 y 60 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las diferentes herramientas, tanto Integral Ad Science como Double Verify, etc., encontraron diferentes modelos y algoritmos que fueron generados exclusivamente para generar fraude en Connected TV. Y esto tiene que ver con la tecnología que se usa para distribuir impresiones en los televisores, algo que se llama Server-Side Ad Injection, que es básicamente en los players, se puede generar, tiene espacios de código para poder insertar publicidad, pero tiene muchas vulnerabilidades todavía. Y esto es lo que se está atacando y se está descubriendo en este momento. Al ser un mercado nuevo, a los anunciantes les llega la invitación de diferentes empresas a sumarse a Connected TV y hacer cosas innovadoras, y uno como director de marketing siempre quiere mostrar que está en la punta de lanza y mostrando que está haciendo formatos nuevos y llegando a las audiencias de forma innovadora, pero resulta que el fraude se aprovecha de eso, entonces genera posibilidades para capturar inversión. Cuando reciban la presentación van a tener acceso a todos estos links, pero el último, ya han descubierto ahora, en abril, fue el de Octobot, que básicamente lo que hacía era generar impresiones simulando ser millones de aplicaciones y dispositivos, pero que en realidad estaban en una granja de celulares conectados. Celulares Android que simulaban ser televisores con un software, y ese software generaba impresiones falsas con formato de catalogado como Connected TV. Entonces, ¿por qué lo mostramos esto? Porque es necesario que los anunciantes sepan de que cuando aparecen cosas nuevas, hay que tener cuidado de no caer en estas trampas. Estamos hablando de decenas de millones de dólares por caso. Se generan billones de impresiones falsas para capturar inversión. Una de las formas que hay para detectar el tráfico es, lamentablemente Google Analytics, en su versión universal, no cataloga como fraude específicamente, sino que lo cataloga como ghost traffic o phantom traffic. Alguno que esté manejando un propio Google Analytics de un anunciante seguramente lo habrá visto. Y esto es algo que se puede evitar y se puede filtrar. Entonces, si uno de repente genera una campaña, puede ver que va a tener tráfico diario, tráfico en real time, de diferentes dispositivos, de diferentes locaciones, inclusive quizás que con niveles de segmentación, dependiendo de la información que tenga, pero
en algunos casos se cataloga como phantom traffic. Y esto es necesario descartarlo cuando uno analiza la efectividad de una campaña. Para eso es muy importante que los que administran sitios migren a la versión Google Analytics 4, que es básicamente, no me voy a volver muy técnico, pero básicamente tiene más facilidades para filtrar el tráfico. Así que si quieren anotar algo, pregunten qué tipo de Google Analytics están usando para asegurarse de que están usando la última versión y generar una propiedad con Google Analytics 4. Ahí se pueden filtrar los nombres de los hosts que están generando fraude, que se pueden identificar porque los van a ver y los van a encontrar como les va a llamar la atención, quiénes son estos que están generando este tráfico, construir y aplicar el filtro de audiencia, y lo más importante es aplicar el filtro de forma retroactiva, para saber cómo fue el tráfico a lo largo del año pasado o los últimos meses, sin esa audiencia fantasma que está siendo medida. Si uno no filtra este tráfico, va a estar contándolo, y quizás que si uno tiene un bono asociado a la cantidad de audiencia que genera o visitas que genera, bueno, me parece, está bien ganarse el bono, pero en realidad está inflando su propio número. Y a nivel e-commerce y tanto branding como e-commerce, no tiene mucho sentido generar tráfico no humano. Alexander nombró algunas de las iniciativas que lleva la industria para disminuir el fraude, y una de ellas es el Ads.txt. Algunos quizás que lo conocen, otros no, lo explicó muy bien Alexander. Es una pieza, es un documento que está alojado en todos los sitios. Si ustedes se meten en cualquier sitio ahora de noticias que conozcan y ponen el dominio, vamos a decir, sitiodenoticias.com/ads.txt, en la mayoría de los sitios van a encontrar un archivo de texto similar a este. ¿Qué sucede con esta iniciativa? Que está muy bien para filtrar buena parte del tráfico, simulado. Pero al mismo tiempo tiene que estar optimizado. ¿Por qué? En la columna de la izquierda ven el Ads.txt del New York Times. Y van a ver que son pocas líneas y todas de forma directa. Todas son vendedores directos del New York Times. O sea, tienen catalogado como partner, direct partner. En la columna de la derecha ven un sitio web de noticias que no está optimizado completamente, y ven que la mayoría de los resellers, la mayoría de las líneas son de resellers. Quiere decir que le dieron autorización a otras compañías a vender su propio tráfico. Cuando uno compra inventario en Exchange, por supuesto tiene que estar comprando tráfico autorizado. Pero a veces los partners, que de buena fe un medio le vende tráfico a un partner para que lo revenda, por ejemplo, en otro país. Vamos a decir, yo soy un medio de Argentina, y viene una network y te dice, yo te compro, les dice al equipo comercial, yo compro todo el inventario que tengan en Ecuador. Entonces el director comercial dice, bueno, sí, yo no vendo tráfico en Ecuador, así que ¿cuánto me das? Bueno, te doy $3.000 por mes. Perfecto, eso me sirve y ya cubro mi cuota que ni siquiera la tenía pensada, porque no vendo impresiones en Ecuador. Como parte de ese deal, la network le exige al medio incorporar líneas de texto para autorizar. ¿Qué quiere decir? Autorízame, porque yo voy a vender mi tráfico a diferentes anunciantes y necesito la autorización tuya en los exchanges. Es una llave para después poder simular cientos de millones de impresiones, y que cuando el exchange se fija si está autorizado, efectivamente está autorizado, porque hizo un deal con el medio. Ahora, el problema es cuando
digamos, siempre hay un salto a estas iniciativas. La iniciativa TAG también es muy buena, es declarativa, lo que permite es que cada medio certifique que está teniendo buenas prácticas, y es un paso adelante y es algo favorable para la industria, pero como decimos siempre, no es suficiente. Porque en el caso hay un medio que se llama Newsweek en Estados Unidos que estaba dentro de TAG y generaba impresiones de forma fraudulenta, pero como es declarativo, tiene pocas auditorías, pero es un paso adelante y todas estas iniciativas son fundamentales para poder ir creciendo en la lucha contra el fraude. Acá el takeaway de esto es asegurarse de que uno, y ahora lo vamos a ver en los pasos a seguir, tratar de disminuir todos los que ven resellers, como en esta columna de la derecha, algunos son DSPs reconocidos, otros son SSPs reconocidos, pero algunos son networks que nadie conoce, y algunas son miembros de la misma empresa. Entonces se venden a sí mismos el tráfico para llegar a un mayor valor y capturar mayor cantidad del inventario, de la inversión del anunciante. No me quiero volver tan pesado con esto, pero es importante que sepan que a pesar de ser autorizado, puede haber inventario de baja calidad o no humano. Disminuye prácticamente el 90% del tráfico no humano o las impresiones fraudulentas, pero todavía queda para evitar perder inversión. Este video, ustedes conocen el sitio, bueno, quizás que no lo conocen todos, hay un sitio histórico que es de contenidos ilegales, que se llama Cuevana. Con la llegada de Netflix a Latinoamérica, ese sitio disminuyó muchísimo, pero de todas formas sigue teniendo tráfico. Y este es un solo ejemplo, hay cientos de sitios que cuando uno trata de analizar el modelo de negocios de Cuevana, que es contenido ilegal, lisa y llanamente, dice, no puede vender, no puede poner publicidad, porque nadie quiere poner un espacio publicitario ahí. Dice, bueno, ¿cómo ganan plata? Y en este video van a ver cómo gana plata Cuevana. Entonces yo soy un usuario, acá ven mi cursor, y cuando pongo play, voy al buscador de películas, hago clic, y automáticamente me genera una pantalla, otra pantalla, otra pantalla, en un tab separado. Todas estas interacciones que se generaron son cookies de anunciantes que se van depositando en mi máquina, sin haber visitado un sitio de un e-commerce, de un retailer, ni siquiera de un anunciante. Como vieron, fue saltando de URL en URL hasta llegar a algo que te dice, bájate el AdPop, alguna herramienta, algún Chrome extension para que vos, no sé, puedas ver la hora, el clima, algo que no tiene mucho sentido, pero automáticamente ya depositaron cookies en mi máquina para que después, ustedes saben que el crecimiento del e-commerce en Latinoamérica y en el mundo fue masivo, con la esperanza de que yo en algún momento compre algo en Falabella, en Garbarino, en Mercado Libre, etc. Y si yo después de visitar Cuevana y pasar por este proceso, compro algo y tengo la de cookie depositada, esa network, que puede llamarse Marcos Christensen Advertising, lo que sea, no se va a llamar Cuevana, diga, oh, generaste una venta gracias a mi cookie que te deposité en el sitio y demás. Este proceso se hace constantemente y es el caso que le pasó a Uber en su momento y probablemente a muchos anunciantes más.
Uno de los puntos importantes, y los invito a descargar también este informe, que es del ISBA, ahora no me acuerdo, después les paso la sigla, pero es una organización de, como si fuese es una entidad que agrupa anunciantes y a players de marketing digital y medios en Reino Unido, y armó un informe sobre el Programmatic Supply Chain Transparency. Y acá lo que vemos es que del 100% que anuncia un anunciante, que invierte un anunciante, en las diferentes etapas se va perdiendo parte de esa inversión. Una parte por el HSFI, que básicamente es el servicio que da la agencia por planificada. Después DSPs, Technology Fee, Demand Side, puede ser un demand Side Platform o algún otro, o un DMP. Después el SSP, siempre hay diferentes capas de tecnología que se van sumando, y recién al medio llega el 50% de esa inversión. Entonces, si uno está comprando CPMs a 5 dólares, tiene que saber que por lo general llega 50% o menos de esa inversión. Y algo llamativo acá es que este estudio lo hizo Price Waterhouse, con diferentes, en el estudio están todos los players que participaron anunciantes, participaron agencias, participaron DSPs, SSPs, etc. Y hay un 15% de la inversión que no se sabe de dónde fue a parar. Para que se den, es 15%. Imagínense, de cada 100, de toda la inversión que ustedes tienen, 15% no se sabe dónde termina. ¿Y esto por qué es? Una de las recomendaciones que hacemos es tratar de reducir al máximo todos los intermediarios para llegar a la compra del medio en cuestión. Cuanto menos intermediarios tenga, más control se tiene sobre la inversión publicitaria. Entonces, acá les voy a comentar algunos puntos y ya cerramos. Algunos puntos para evitar el fraude. Lo primero es invertir en contenido de calidad, porque tiene bajo riesgo de fraude, porque invierten en calidad, ellos no se dedican al fraude. Los que se dedican al fraude son los medios que no generan contenidos, generan solamente espacios publicitarios a través de Spark Traffic, como vimos al principio. Y también tienen seguridad de marca, por lo general, ¿no? Si uno, a menos que genere contenidos que no son efectivos para las marcas o no sea productivo asociarse a ese tipo de contenidos. Ya sea a través de compra directa o programática, lo que conviene siempre es tener un acuerdo directo con los medios y con los dueños de las aplicaciones. Con los medios para llegar a un acuerdo de CPM válido, concreto y razonable, y con los dueños de aplicación lo mismo, y tener, no perderlo, no decir nada, bueno, yo llego a través del exchange, porque el exchange es probable que tengas inventario de menor calidad, de menor visibilidad, y al mismo tiempo caigas en la posibilidad de comprar con fraude. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Business Insider, que fue hace un par de años, que en una conversación con un anunciante, el anunciante le aseguró que ya estaba invirtiendo en el medio, vamos a decir. No era, pero anunciante cualquiera y medio líder. Y le aseguró que estaba invirtiendo $40.000 por mes en ese medio, que es una cifra razonable para Estados Unidos, para un anunciante en un medio de economía. Cuando el medio se dio vuelta y vio cuánta inversión llegaba de ese anunciante, llegaban algo así como $997. Quiere decir que de $40.000 llegaban a $997. Ahí se dieron cuenta de que había un problema grave y que cuando analizaron más concretamente, vieron que
ellos disponibilizaban en los exchanges solo 15 millones de impresiones por día. Perdón, sí, 15 millones de impresiones por día. Y en los exchanges, en Business Insider, o sea, impresiones de Business Insider, había 20 millones de impresiones cada 15 minutos. De 15 millones de impresiones por día a 20 millones de impresiones cada 15 minutos. Esta era la magnitud de la cantidad de fraude que había. Y justamente iniciativas como AdsTXT, que nombró Alexander, reducen drásticamente, pero todavía no es, pero siempre el acuerdo directo es lo mejor. Comprar de una lista de aplicaciones y dominios previamente examinada, completamente transparente, y que se actualice periódicamente. O sea, uno tiene que saber dónde compra. Si uno compra espacios publicitarios en radio, en televisión, en vía pública, etcétera, uno sabe exactamente qué está comprando. Puede comprar un rotativo en cable, puede comprar un rotativo en televisión, en radio, lo que sea, pero sabe qué medios son los que van a asociarse a su contenido. En digital, ya hay, por ejemplo, el anunciante Chase, el banco más importante de Estados Unidos, anunció que pasó de pautar de 400.000 sitios, en 400.000 sitios a través de exchanges, a solo 5.000. ¿Por qué? Porque dijeron, no tiene sentido pautar en el famoso long tail. Se pierde el control y no sabe exactamente dónde está pautando. ¿Cuántos sitios hay que no conoce? O que tienen tráfico real en el mercado. Bueno, dependiendo de cada mercado, ¿no? China, Estados Unidos, pero en Argentina, vamos a decirlo. Hay 3.000 sitios, 4.000 sitios, ok. Todo lo demás no tiene mucho sentido tenerlo en cuenta. Cuarto punto, y muy importante, utilizar soluciones de fraude que hayan sido acreditadas MRC y para IBT general, sofisticado, etcétera, como las que vimos anteriormente con Alexander. Al elegir soluciones, preste atención en qué entornos operan y qué limitaciones tienen, porque también puede ser que estés auditando la mayoría, pero una parte se escape, o una parte no puedas, por ejemplo, no sé, quizás que sale audio, o Connected TV, o lo que sea, y si tu solución no lo está midiendo, es bueno saberlo por lo menos, para entender si el reporte final tiene alguna discrepancia. Bueno, tomar la ruta más corta hacia el editor, eso es importante. Tanto hacer una lista de dominios es muy importante, pero también hacer una lista de exclusión. Tanto para medios como para partners. Si es demasiado bueno, si es demasiado un rosco a 8 millones de dólares, es muy bueno para ser verdad. Unos AirPods que valgan 3.000 pesos no tienen mucho sentido y seguramente estés comprando una falsificación. Hay que centrarse menos en el CPM de compra y hay que ver el CPM final, el Validated CPM o Human CPM. Porque quizás que estás comprando 90% de fraude a un precio muy bajo, y entonces al final el 10% se multiplica el valor por 10, con lo cual es importante analizar esto. Descarta las compras en Compliant Networks o compras a ciegas. Exija siempre el listado específico de dominios y su correspondiente reporte. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto, porque yo con los anunciantes que trabajo, yo trabajo con anunciantes para iniciar estos procesos. Por lo general, cuando todavía no lo están utilizando, no están usando algún proceso de purga de pauta, trabajo con ellos para que puedan visualizar cuál es el nivel de tráfico no humano que están comprando. Y me encuentro con todavía compras en lugares donde el anunciante no sabe dónde salió. Utilice los estándares de calidad, AdsTXT, sellers.json o el app AdsTXT son fundamentales. El AdsTXT es para, como dijimos antes, para ver
a quién autorizan a vender el tráfico. Y el sellers.json permite traquear a través de quién lo estás comprando. Uno es para la venta y el otro es para la compra. Y son fundamentales hacer un match entre ellos y poder sacar conclusiones para ver qué intermediarios están incorporándose en la compra. Analizar periódicamente el desglose de impresiones validadas por dominio y el costo real de CPM por dominio. Uno cuando compra, tiene que ver, yo he visto pautas o planes de pautas que indican, por ejemplo, acuerdo directo con el medio A, B, C y D, y después Network 1, Network 2. Ok, ¿en qué sitios está saliendo con estas networks? ¿Y qué CPM real tenés en estos sitios? Porque si uno termina pagando el 50% más por segmentación o demás, que tiene que tenerlo en cuenta a la hora de negociar y a la hora de saber qué efectividad tiene su compra. Y quiero volver un segundo a lo que dijo Philip al inicio de la conversación, que hay actores que se dedican al fraude y hay actores que no se dedican al fraude que también se benefician. Si yo compro inventario de muy baja calidad, pero que simulan ser parte del público objetivo, yo puedo darle un mayor valor a ese anunciante, darle un mayor valor a ese CPM, a ese inventario. Entonces puedo comprar inventario de muy baja calidad, decir que son hombres o mujeres o interesados en viajes, en retail, en finanzas, y automáticamente ese valor se duplica o se triplica y termina pagando un CPM mucho más alto y al intermediario lo termina beneficiando. Con lo cual, no conviene hablar del fraude, porque perjudica los bolsillos de muchos que quizás que no se dedican a eso, pero hacen negocios y hacen buenos negocios. Si yo compro muy barato y vendo caro, históricamente es un negocio bueno. Por último, acaba de salir un comunicado que empiezan los gobiernos a tomar esto en cuenta, y esto nosotros trabajamos acá, tuvimos algunas reuniones con el gobierno nacional. En Brasil también hubo una iniciativa para asegurar de que todo lo que pauta el gobierno de Brasil está certificado de alguna forma, por lo menos es una herramienta para reducir el fraude. Y el gobierno de Japón está empezando a incorporar medidas en contra del fraude, inclusive con legislación para considerarla como delito federal o lo que sea. Entonces, esto es muy importante porque muestra un poco la magnitud del problema. Así que con esto yo quería dejarles estos 9 pasos para tener en cuenta a la hora de pautar. Lo van a tener después, lo van a tener con la presentación. Y nada, bueno, ahora dejamos espacio abierto a preguntas que tengan sobre el tráfico no humano. Y no olviden, muchas gracias Philip, muchas gracias Lila, muchas gracias Alexander, y no olviden descargar la guía que está disponible en el sitio, que esa guía tiene un poco todo lo que hablamos nosotros, pero también algunos detalles más que también son interesantes.